Estamos con Ernesto Cabañeri, profesor de la Universidad Simón Bolívar y periodista. Profesor, ¿cuáles son los pros y los contras de las redes sociales? Gracias por esta entrevista. Mira, en las redes sociales siempre van a ser beneficiosas, van a tener su lado positivo también como el lado negativo. Todo va a estar, depende del uso que tú le puedas dar a las redes sociales. Si le das un uso, por ejemplo, para que te sirva como soporte académico, estamos hablando de un tema positivo. Si le das un uso para solamente enterarte de lo que hacen tus amigos o solamente para enterarte de lo que hace el vecino, entonces digamos que no le está dando un buen uso. Entonces siempre va a haber un aspecto positivo y un aspecto negativo de las cosas. Y también va a pasar lo mismo con las redes sociales. Ahora, yo he escuchado muchas conferencias y también mi experiencia como docente y la experiencia fundamentalmente como periodista me hace pensar en el contexto Perú que las redes sociales todavía son algo elitistas en el país. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad yo fui invitado cuando se inauguraron supuestamente un laboratorio en un colegio en una provincia y lamentablemente en esa provincia no había luz. Entonces nos dimos cuenta que el tema era un poco hacer, digamos, demagogia política, porque ni las mismas autoridades sabían que en ese pueblo no había luz o nunca hubo electricidad toda la vida. Sin embargo, habían computadoras, digamos, A1, modernas, pero por eso te digo, mucho va a depender también de cómo el tratamiento que le demos nosotros mismos, como no solamente como individuos, como peruanos común y silvestres, sino también sobre todo como comunicadores. Si le damos buen uso a las redes sociales, entonces vamos a tener, eso va a repercutir en un aspecto positivo en la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales deberían, por ejemplo, ahora que estamos en la universidad, las redes sociales deberían ser un complemento perfecto para el proceso de aprendizaje del alumno. Y también, por supuesto, debería ser un soporte de apoyo para que el profesor pueda facilitar esa comunicación y ese aprendizaje con el alumnado. Entonces yo creo que va a depender mucho también de los valores con los cuales tú vengas formado de tu hogar, porque si le das un buen uso a las redes sociales, yo estoy completamente seguro y convencido que vamos a tener mejores profesionales y el alumno va a seguir cultivándose mejor, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista como ser humano, vas a ser un mejor ser humano. Pero si le das un mal uso, porque tú sabes que hay chicos que usan las redes socialmente para ver pornografía, para buscar de alguna medida delinquir, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Incluso también hay hasta acoso, el ciberacoso. Entonces yo creo que va a depender mucho del comportamiento que tengamos nosotros como seres humanos y profesionales para darle el mejor uso de las redes sociales. ¿Cómo se pueden regular las redes sociales? Es un tema bastante complejo porque tendría que involucrarse también a algunas autoridades, tendría que involucrarse también a la parte de la educación desde la cabeza para poder regular sobre todo en los procesos de aprendizaje tanto a nivel primario como secundario y en el nivel superior. Es difícil, por ejemplo, poder identificar si estás dando un buen uso a las redes porque puede ser lo que es bueno para ti y no es bueno para el otro. Entonces, ¿cómo marcar esa línea delgada entre lo que es correcto y no es correcto? Entonces, es un poco complejo, ¿no? Salvo que utilice las redes de manera realmente oscura para delinquir, entonces ahí sí puede intervenir la justicia. Pero desde otro punto de vista creo que es una situación bastante compleja. Va a depender mucho también de la influencia del docente, ¿no? El docente, si guía bien al estudiante, si es un buen facilitador de aprendizaje, yo creo que el estudiante no tiene por qué hacerse problemas y va a tener sobre todo la certeza de que el uso que se tiene que dar a las redes sociales tiene que ser de manera positiva. ¿Qué males podría acarrear el mal uso de las redes sociales? Primero que
hay que evitar también el aspecto adictivo, ¿no? Hay mucha gente que está en las redes sociales para interactuar con sus amigos solamente o para estar en estos juegos en línea que son realmente muy perjudiciales para los estudiantes, no solamente para los estudiantes, ¿no? Para cualquier ser humano, ¿no? Cuando cruzamos esa valla y nos convertimos en ciberadictos, entonces estamos en un grave problema. Entonces yo creo que primero, antes de pensar en la regulación, hay que pensar en la autorregulación, y eso parte de uno mismo. ¿Qué tan perjudicial es la ansiedad por postear y no saber qué postear? Ahora el problema es ese, ¿no? Cuando tú identificas que hay cierta ansiedad en tu comportamiento con respecto a las redes sociales para postear o para utilizarla en cualquier aspecto, entonces tienes que identificar que hay un problema ahí. Definitivamente un problema, ¿no? Porque si tienes ansiedad, la ansiedad corresponde a un aspecto negativo de la conducta del ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vas a tener probablemente primero que recibir consejo de un docente que te inspire confianza, o de tu padre, o de tu madre, o a lo mejor un hermano mayor, y si eres realmente responsable, conjuntamente con esa persona de confianza vas a poder identificar que tienes un problema. Y si tienes un problema, es probable que tengas la necesidad de acudir a un profesional que te pueda ayudar en este sentido. Entonces, yo creo que hay situaciones en las que uno tiene que ser lo suficientemente responsable para saber si está o no está cruzando esa línea entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Se puede llegar a un cierto grado de insomnio por el mal uso de las redes sociales? Por supuesto, y eso es en este momento probablemente uno de los males de mayor identificación, porque tú vas a cualquier hogar peruano y el papá y la mamá saben perfectamente que si el hijo se está acostando tarde por estar muy metido en el tema de las redes. Entonces, el primer paso para identificar un aspecto negativo en esta situación son los familiares. Es el familiar directo del joven o el estudiante afectado. Entonces, yo creo que sí se puede identificar de manera, digamos, rápida una situación como esta. Pero yo estoy completamente convencido que el primer paso para hacer las cosas bien y utilizar las redes de manera positiva, antes que la regulación es la autorregulación. ¿Cómo enfrentar casos de pedofilia y acoso cibernético? Bueno, eso está concentrando al terreno ya de hablar con las autoridades competentes, ¿no? Llámese Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial. Entonces estamos hablando de cosas, de situaciones delictivas que necesitan, por supuesto, de la intervención de estas autoridades para que puedan identificar a estos malos individuos y ponerlos al servicio, en todo caso, poner la justicia al servicio de estos individuos para que puedan identificar qué es lo malo que están haciendo y si realmente necesitan ser encarcelados o no, porque también es una situación delicada, ¿no? En muchos casos también se ha visto gente que ha sido involucrada en estos aspectos y al final han descubierto de que no tenían mayor responsabilidad y sin embargo han purgado condena. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos también, porque no nos olvidemos que en el Perú primero te meten a la cárcel y luego averiguan si eres culpable o inocente. Entonces yo sí creo que los pedófilos deben estar en la cárcel, ¿no? Y deben tener una pena severa, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar este tipo de situación, y las autoridades competentes son las que tienen que dar no solamente el primer paso, sino todos los pasos para poder desterrar a estos malos individuos que utilizan las redes de manera realmente muy negativa, y por supuesto afectando a jóvenes y niños que por lo general son digamos, entre comillas, las víctimas potenciales de estos individuos, ¿no? Yo creo que las penas hacia los pedófilos deben ser mucho más severas y no ser tan contemplativos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado para saber identificar plenamente quiénes son realmente estos tipos indeseables, ¿no? ¿Hay vacíos legales o todo está cubierto en materia legal, en materia de redes sociales, en materia de delitos cibernéticos? No, como en toda acción legal siempre se puede dar el caso de vacíos legales. Entonces estas situaciones tienen que ser analizadas por gente capaz, competente, por jurisconsultos que realmente conozcan
los diversos puntos de la materia a identificar y a tratar, porque yo estoy convencido de que nuestras autoridades en educación deben estar bien asesoradas también por abogados que sepan qué pena aplicar o en todo caso cómo llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. A mí me parece que una sociedad va a cambiar y va a mejorar en la medida que los profesionales correspondientes a diversos tópicos sean los que realmente participen de las situaciones de los problemas. Ahora, por otro lado, diversos estudios también señalan que las redes sociales llegan a relajar el estado anímico y ponen a la persona en un estado ecuánime, dispuesta a realizar todo tipo de tareas. Pero eso, ¿qué tan válido es eso? Eso también es parte de un estudio, pero a ver, tú puedes utilizar las redes por algunos minutos, puedes incluso utilizar para algún juego en línea, y lo puedes hacer como dicen los especialistas, no más de media hora o una hora, pero si estás 3, 4, 5, 6, 7 horas o todo el día, entonces tienes un problema de adicción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si bien es cierto, tú puedes estar estudiando mucho porque tienes un examen, se tienen los parciales o los exámenes finales, y por un momento deseas relajarte y vas a tu computadora y comienzas a jugar o comunicarte con tus compañeros, perfecto, siempre y cuando que lo hagas de manera, digamos, responsable, calculando incluso los tiempos. A lo mejor, como hace por ejemplo un amigo con sus hijos, cuando el hijo quiere estar en la computadora le pone límites y para eso pone la alarma, sabe que después de 45 minutos ya no puede usar la computadora, salvo para fines estrictamente de aprendizaje o educativos. Entonces hay modalidades, pero para eso uno tiene que ser muy responsable, ¿no? Entonces por eso hablo mucho yo de la autorregulación. Gracias. Fue Ernesto Cabañeri, profesor de la Universidad Peruana Simón Bolívar y periodista del diario Todo Sport. Gracias.